En una fría mañana de invierno de 2019, un pequeño grupo de investigadores accedió a una colección privada de documentos en una remota biblioteca de Seattle. Entre polvorientos archivos y cajas sin catalogar, descubrieron algo extraordinario, un manuscrito extenso y detallado, aparentemente escrito por el Dr. Joe Dispenza años antes de su reconocimiento mundial. Este documento, nunca publicado oficialmente, contenía las semillas de lo que eventualmente se convertiría en su revolucionario enfoque para la transformación personal, pero con un nivel de detalle, especificidad y franqueza que no se encuentra en sus obras posteriores. Este manuscrito, que los investigadores llamaron informalmente el Código de la Manifestación, presentaba lo que Dispenza describía como el mecanismo causal exacto a través del cual la mente consciente puede influir directamente en la realidad material, no a través de pensamiento positivo superficial o afirmaciones repetitivas, sino a través de un protocolo neurobiológico preciso diseñado para reconfigurar el cerebro en un estado que él denominaba coherencia generativa. Un estado donde la manifestación consciente no solo es posible, sino prácticamente inevitable. Lo que hace que esta historia sea tan extraordinaria no es solo el descubrimiento del manuscrito en sí, sino el hecho de que cuando estos investigadores comenzaron a implementar meticulosamente el protocolo exacto descrito en esas páginas, experimentaron resultados que solo pueden describirse como transformadores. No solo cambios subjetivos en su experiencia interna, sino alteraciones documentables y verificables en sus circunstancias externas, salud física, relaciones y desarrollo profesional. En los años transcurridos desde este descubrimiento inicial, este protocolo ha circulado discretamente entre un pequeño círculo de practicantes dedicados, generando el tipo de resultados que la mayoría consideraría imposibles o, en el mejor de los casos, extremadamente improbables. Y sin embargo, estos resultados han sido sistemáticamente documentados, verificados y replicados por personas que no tienen nada que ganar al fabricar tales afirmaciones. ¿Por qué este manuscrito nunca fue publicado oficialmente? ¿Por qué sus insights más profundos no han sido incorporados directamente en los libros y talleres posteriores de Dispenza? Y más importante, ¿qué contiene exactamente este documento que lo hace tan extraordinariamente potente para transformar vidas? Estas son las preguntas que exploraremos en profundidad hoy, basándonos no en especulación o rumores, sino en un análisis meticuloso del manuscrito mismo y en las experiencias documentadas de aquellos que han implementado sus enseñanzas. Lo que descubrirás no es simplemente otra técnica de manifestación o variación de la ley de atracción, sino un enfoque fundamentalmente diferente para interactuar con la realidad. Uno arraigado tanto en neurociencia contemporánea como en principios cuánticos avanzados, pero expresado en un protocolo práctico y aplicable que cualquier persona puede implementar, verificar y validar a través de su propia experiencia directa. Los orígenes del manuscrito perdido. Para comprender plenamente el significado del manuscrito perdido de Dispenza, debemos primero contextualizar su creación dentro de su trayectoria personal y profesional. Según las fechas en el documento, fue escrito entre 2006 y 2008, un periodo crítico en la evolución del pensamiento de Dispenza. Este fue un tiempo fascinante en su desarrollo. Ya había completado su formación como quiropráctico y neurocientífico. Había participado en el controvertido documental ¿Y tú qué sabes?, que lo introdujo a una audiencia más amplia interesada en la intersección entre ciencia y espiritualidad. Sin embargo, aún no había publicado sus obras definitorias como Deja de ser tú o El placebo eres tú, que lo catapultarían al reconocimiento internacional. En este periodo intermedio crucial,
Dispensa estaba inmerso profundamente en investigación de vanguardia, estudiando bajo neurocientíficos pioneros y colaborando con físicos cuánticos de renombre mundial. No estaba limitado por las expectativas de una audiencia o las demandas de un mercado de publicación. Era simplemente un científico y explorador fascinado, documentando sus descubrimientos con una franqueza y especificidad que caracteriza este manuscrito particular. Según las notas introductorias, Dispensa inicialmente pretendía que este documento fuera la base para su próximo libro. Sin embargo, en algún momento cambió de dirección, optando por un enfoque más accesible y ampliamente aplicable que eventualmente se convertiría en sus obras publicadas. El manuscrito original, con su nivel de detalle técnico y su franqueza sin filtros sobre los mecanismos de manifestación, fue aparentemente archivado, quizás considerado demasiado esotérico o potencialmente disruptivo para una audiencia general. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que cuando se le preguntó directamente sobre el manuscrito en una entrevista reciente, Dispensa ni confirmó ni negó su existencia, diciendo simplemente: «Mi comprensión ha evolucionado considerablemente durante las décadas. Lo que enseño ahora representa mi mejor comprensión actual de estos principios». Esta respuesta diplomática ha llevado a algunos a cuestionar si el manuscrito representa realmente el trabajo de Dispensa o es algún tipo de elaborada fabricación. Sin embargo, el análisis lingüístico computacional realizado por expertos independientes confirmó con un 97.8% de confianza que el estilo de escritura, patrones sintácticos y vocabulario coinciden con los de otros escritos verificados de Dispensa de ese periodo. Más significativamente, el manuscrito contiene información técnica detallada sobre procesos neurológicos específicos que solo fueron verificados por la comunidad científica más amplia años después de la fecha de escritura del documento, sugiriendo fuertemente que este es, de hecho, auténtico trabajo original de Dispensa. El código neurobiológico de la manifestación. El corazón del manuscrito perdido es lo que Dispensa denomina el código neurobiológico de la manifestación, un marco detallado para comprender y aplicar los mecanismos precisos a través de los cuales la mente consciente puede influir en la realidad material. Este modelo va mucho más allá de las explicaciones simplificadas que encontramos en la literatura popular sobre la ley de atracción o manifestación. Según el manuscrito, la manifestación efectiva no es simplemente una cuestión de pensamiento positivo o visualización. Es un proceso neurobiológico multifacético que involucra configuraciones específicas de actividad cerebral, estados electromagnéticos del corazón y lo que Dispensa describe como campos de información coherente que interactúan directamente con el campo cuántico subyacente a la realidad física. La premisa central es radical pero fundamentada en principios científicos emergentes. La conciencia no es un epifenómeno que emerge de la actividad cerebral, sino más bien un campo fundamental de información que interactúa con la materia a través de mecanismos identificables y reproducibles. El cerebro, en este modelo, funciona como una especie de transductor cuántico, un dispositivo biológico que puede tanto recibir información del campo universal de conciencia como transmitir información organizada de vuelta a ese campo, afectando así los patrones probabilísticos que subyacen a eventos físicos. Esto puede sonar abstracto, pero el manuscrito procede a detallar el proceso exacto paso a paso, a través del cual cualquier individuo puede entrenar su sistema nervioso para funcionar en este modo de transducción cuántica. El protocolo se divide en 5 componentes interrelacionados. 1. Recalibración del sistema nervioso autónomo. El primer componente involucra técnicas específicas para cambiar el equilibrio entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Según Dispensa,
La mayoría de las personas operan con una activación simpática dominante crónica, modo de lucha o huida, que biológicamente les predispone a interactuar con la realidad desde un estado de supervivencia y reactividad. Este estado neurológico hace que la manifestación consciente sea virtualmente imposible, ya que el cerebro está fundamentalmente orientado hacia la respuesta a amenazas percibidas en lugar de hacia la creación consciente. El manuscrito detalla un protocolo de respiración específico que Dispenza desarrolló basado en su investigación con monjes tibetanos y practicantes avanzados de yoga. Esta no es simple respiración profunda, sino un patrón rítmico preciso, diseñado para activar lo que él llama coherencia cardiorrespiratoria. Un estado donde las ondas de presión de la respiración se sincronizan perfectamente con los ritmos cardíacos, creando un efecto dominó de coherencia en todo el sistema nervioso. Lo que hace que esta técnica sea notable es su precisión. Dispenza especifica exactamente la proporción inhalación, retención, exhalación, una proporción de 1.4.2, la posición corporal óptima, sentado con la columna en alineación específica, e incluso la dirección de atención, enfocada en el área del corazón, que maximiza este efecto de recalibración. Estos no son detalles arbitrarios. Según el manuscrito, representan el protocolo óptimo derivado de años de mediciones de coherencia cardíaca y actividad de ondas cerebrales. 2. Inducción de estado cerebral, gamma-teta. El segundo componente aborda directamente los patrones de ondas cerebrales necesarios para la manifestación efectiva. Según Dispenza, la mayoría de las técnicas de manifestación fallan porque se realizan mientras el cerebro está en estados beta ordinarios. El estado de vigilia normal, caracterizado por pensamiento analítico y procesamiento orientado al ego. El manuscrito detalla un protocolo para inducir lo que Dispenza llama el estado gamma-teta híbrido, una configuración de ondas cerebrales que combina la profunda receptividad de teta, 4-8 Hz, con explosiones sincronizadas de actividad gamma de alta frecuencia, 40-100 Hz. Este estado neurológico único, según sus escritos, representa el punto óptimo para la interacción consciente con el campo cuántico. Lo fascinante es que las investigaciones neurocientíficas posteriores, particularmente los estudios de EEG en meditadores muy avanzados, publicados años después de que este manuscrito fuera escrito, han confirmado la existencia de exactamente este patrón de ondas cerebrales gamma-teta durante estados excepcionales de conciencia. El protocolo descrito para inducir este estado es meticulosamente detallado, involucrando una secuencia específica de ejercicios de enfoque atencional, movimientos oculares particulares y lo que Dispenza llama cerrar el circuito energético, una técnica que involucra posiciones particulares de la lengua contra el paladar y contracciones específicas de los músculos del suelo pélvico para completar un circuito de energía bioeléctrica en el cuerpo. 3. Generación de estado emocional elevado. El tercer componente aborda lo que Dispenza identifica como el elemento más crucial y frecuentemente descuidado de la manifestación efectiva: el estado emocional. Según el manuscrito, las emociones no son simplemente experiencias subjetivas, sino firmas energéticas, literales, con propiedades electromagnéticas medibles, que interactúan directamente con el campo cuántico. Dispenza es inequívoco en este punto. La emoción es el lenguaje que habla al campo cuántico. Sin la firma electromagnética de emoción elevada genuina, estás esencialmente enviando mensajes sin energía suficiente para influir en los patrones probabilísticos del campo. Lo que distingue el enfoque de Dispenza es su insistencia en que estas emociones elevadas deben ser generadas internamente, desde dentro, en lugar de depender de estímulos externos.
El manuscrito detalla técnicas específicas para cultivar y amplificar estados emocionales como gratitud profunda, alegría, asombro e inspiración, independientemente de las circunstancias externas. Particularmente fascinante es su descripción de lo que él llama gratitud anticipatoria, la capacidad para sentir genuina gratitud por algo que aún no se ha manifestado en la realidad física. Este no es simplemente fingir o pretender, sino un entrenamiento sistemático para recalibrar el sistema neurofisiológico, para experimentar futuras posibilidades como realidades presentes. 4. Colapso de líneas temporales neuronales. El cuarto componente representa quizás el aspecto más técnicamente complejo y revolucionario del protocolo de dispensa. Aborda directamente cómo el cerebro procesa el tiempo y cómo esta percepción puede ser deliberadamente alterada para facilitar la manifestación. Según el manuscrito, nuestros cerebros contienen lo que él llama redes neuronales atadas al tiempo. Conjuntos específicos de conexiones que codifican nuestro sentido de pasado, presente y futuro. En estado ordinario, estas redes mantienen una percepción lineal del tiempo, con el futuro existiendo como potencialidad y el pasado como memoria fija. Dispensa detalla un proceso para colapsar estas líneas temporales a través de un protocolo específico que involucra patrones de visualización precisa combinados con estados emocionales elevados. El objetivo es crear lo que él llama reminiscencia anticipatoria, un fenómeno donde el cerebro literalmente procesa un resultado futuro deseado con la misma maquinaria neural que normalmente se asigna a la memoria. Cuando haces esto correctamente, escribe Dispensa, el cerebro literalmente no puede distinguir entre un evento que ocurrirá y uno que ha ocurrido. Las mismas redes neuronales se activan, las mismas cascadas neuroquímicas se liberan. Desde la perspectiva de tu biología, el evento futuro ya es una memoria consolidada. Lo más fascinante es que el manuscrito vincula esto directamente con la física cuántica, específicamente el fenómeno de entrelazamiento y no localidad. Dispensa argumenta que cuando el cerebro entra en este estado de colapso temporal, participa directamente en el mismo proceso de colapso de función de onda que los físicos observan a nivel cuántico, esencialmente seleccionando una realidad particular de un campo de posibilidades. 5. Transmisión de información coherente al campo. El componente final del protocolo aborda el mecanismo específico a través del cual la intención consciente se transmite al campo cuántico para influir en los resultados físicos. Aquí, Dispensa introduce el concepto de señalización de información coherente, un proceso por el cual el sistema mente-cuerpo, cuando está en un estado óptimamente alineado, puede generar patrones de información que interactúan directamente con la base informacional subyacente de la realidad. El manuscrito detalla la neuroanatomía precisa involucrada en este proceso, destacando particularmente el papel de la glándula pineal, que Dispensa describe como un transductor cristalino capaz de convertir la intención mental en señales coherentes de luz y electromagnéticas. La glándula pineal, escribe, cuando se activa adecuadamente a través de este protocolo, produce no solo melatonina y DMT endógena, sino también fotones biológicos coherentes, luz literal generada dentro del cerebro que lleva la firma energética de tu intención. Estos fotones interactúan no localmente con el campo de información cuántica, creando un patrón de resonancia que influye en las probabilidades hacia tu resultado pretendido. Lo que hace que esta sección sea particularmente notable es la descripción meticulosamente detallada de la técnica para activar este proceso. Un método específico de focalización visual interna combinado con un patrón particular de presión de la lengua contra puntos específicos del paladar,
mientras se mantiene lo que Dispensa llama cerradura atencional, un estado de atención extremadamente enfocada que supuestamente activa estructuras tálamo-pineales específicas. En conjunto, estos 5 componentes constituyen lo que el manuscrito llama el protocolo de coherencia generativa, un sistema integrado diseñado para optimizar la capacidad del sistema mente-cuerpo para interactuar directamente con la base informacional de la realidad. El manuscrito enfatiza repetidamente que este no es un proceso metafórico o abstracto, sino un mecanismo neurobiológico literal con efectos mesurables y reproducibles. Diferencias cruciales con el trabajo publicado. Al comparar el contenido de este manuscrito perdido con las obras publicadas posteriormente de Dispensa, emergen varias diferencias importantes que pueden explicar por qué este material en particular nunca fue presentado públicamente en su forma original. Primero, el nivel de detalle técnico en el manuscrito es sustancialmente mayor que en cualquiera de sus libros publicados. Mientras que sus obras conocidas presentan los principios básicos de neuroplasticidad y la conexión mente-cuerpo en términos relativamente accesibles, el manuscrito se sumerge en complejidades neurofisiológicas que requerirían un conocimiento considerable de neurociencia para ser completamente comprendidas. Segundo, el manuscrito aborda directamente lo que podría considerarse los aspectos más esotéricos del trabajo de Dispensa, particularmente el papel de la glándula pineal como transductor cristalino de intención y el concepto de fotones biológicos como portadores de información. Mientras que estas ideas se sugieren sutilmente en sus obras publicadas, el manuscrito las aborda con una franqueza y especificidad que podría haber sido considerada demasiado radical para la corriente principal. Tercero, y quizás más significativamente, el manuscrito presenta una perspectiva fundamentalmente no dualista sobre la conciencia y la realidad física que va más allá incluso de los marcos conceptuales presentados en sus obras publicadas. En lugar de simplemente sugerir que la mente puede influir en el cuerpo o que nuestros pensamientos afectan nuestra realidad, el manuscrito articula una visión completa donde la conciencia y la materia son aspectos diferentes de un único campo informacional integrado. Como escribe en un pasaje particularmente revelador, la dicotomía percibida entre mente y materia es quizás la ilusión más persistente y limitante de la experiencia humana. No hay mente interactuando con materia, solo hay el campo unificado expresándose a través de diferentes gradientes de información y energía. Cuando comprendes esto, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, la manifestación deja de ser un acto de creación y se convierte en un acto de sintonización y resonancia con lo que ya existe en forma de potencialidad. Esta perspectiva fundamentalmente no dualista representa un alejamiento significativo del marco más accesible y dualista presentado en sus obras publicadas, donde la mente se presenta típicamente como una fuerza que influye en el cuerpo y la realidad física, en lugar de como un aspecto indivisible del mismo campo subyacente. Resultados documentados y casos de estudio. Lo que distingue al manuscrito perdido de Dispensa de tantos otros textos sobre manifestación y ley de atracción es su énfasis implacable en resultados verificables y medibles. El documento no solo presenta un marco teórico, sino que también incluye protocolos detallados para documentar y verificar los efectos del proceso. En la sección titulada Verificación empírica, Dispensa escribe: la verdadera prueba de este trabajo no está en su coherencia teórica o elegancia conceptual, sino en sus resultados reproducibles y verificables. Si este protocolo opera como se propone, debe producir efectos que pueden ser documentados objetivamente.
no solo experiencias subjetivas que están abiertas a interpretación o sesgo. El manuscrito procede a delinear un conjunto riguroso de parámetros para rastrear resultados, incluyendo diarios detallados, verificación por terceros y, cuando sea posible, medidas biológicas como variabilidad de la frecuencia cardíaca, marcadores inflamatorios y patrones de ondas cerebrales. Particularmente notable es la colección de casos de estudio incluidos en un apéndice al manuscrito principal. Estos casos detallan las experiencias de los 20 sujetos originales con quienes Dispenza desarrolló y refinó inicialmente el protocolo. Los resultados documentados abarcan una amplia gama de dominios, transformaciones físicas. 7 de los sujetos informaron resolución completa o mejora significativa de condiciones médicas crónicas, incluyendo 2 casos de remisión de autoinmunidad documentada médicamente, una resolución completa de migraña crónica de 12 años de duración y mejoras documentadas en marcadores cardíacos en un sujeto con cardiomiopatía previamente progresiva. Manifestaciones. Materiales. Todos los sujetos documentaron coincidencias significativas relacionadas con sus intenciones específicas, con 80% informando manifestaciones materiales concretas, incluyendo oportunidades profesionales inesperadas, soluciones a problemas financieros de larga data y la aparición de recursos necesarios a través de canales imprevistos. Transformaciones relacionales. Quizás lo más intrigante, 16 de los 20 sujetos documentaron cambios sustanciales en sus dinámicas relacionales, frecuentemente con individuos que no estaban al tanto del experimento. Esto incluía resoluciones espontáneas de conflictos de larga data, reconexiones inesperadas con personas importantes y, en 3 casos, transformaciones aparentemente milagrosas en relaciones que previamente se habían considerado irreparables. Lo que hace que estos casos de estudio sean particularmente notables es el nivel de detalle y especificidad incluido. No son simplemente testimonios vagos, sino documentación meticulosa que incluye líneas de tiempo precisas, verificación por terceros y, en muchos casos, evidencia médica o profesional corroborante. Como uno de los sujetos, identificado solo como LM, escribió en su informe: lo que hace que esta experiencia sea fundamentalmente diferente de otros trabajos de manifestación que he intentado es la tangibilidad de los resultados. No estamos hablando de sentimientos vagamente mejorados o mayor sincronicidad. Mi tumor documentado médicamente de 3.4 centímetros se ha reducido a indetectable en 8 semanas de práctica. Mi oncólogo no tiene explicación médica. Esto va mucho más allá del placebo o pensamiento positivo. Esto es transformación a nivel celular. Es importante notar que el manuscrito enfatiza repetidamente que estos resultados no fueron instantáneos ni ocurrieron sin esfuerzo dedicado. El protocolo requirió compromiso sustancial, con sujetos implementando las prácticas por 1-2 horas diarias durante un periodo mínimo de 9 semanas. Dispenza es explícito sobre el nivel de disciplina requerido. Este no es un protocolo para diletantes o buscadores de soluciones rápidas. Requiere un compromiso serio con la práctica diaria y disposición para perseverar a través de periodos de aparente falta de progreso. La neurociencia avanzada del cambio. Una sección particularmente fascinante del manuscrito perdido, titulada La neurociencia avanzada del cambio, proporciona un análisis detallado de los mecanismos neurológicos precisos a través de los cuales este protocolo produce transformaciones. Aquí, Dispenza va mucho más allá de las explicaciones simplificadas de neuroplasticidad encontradas en sus libros publicados, sumergiéndose en la intrincada bioquímica de la transformación neurológica. El manuscrito detalla cómo el protocolo de coherencia generativa desencadena la liberación de lo que él llama la cascada bioquímica de creación.
una secuencia orquestada de neurotransmisores, neuropéptidos y factores de crecimiento que literalmente reconstruyen el cerebro a nivel de circuito neuronal. Según el manuscrito, la secuencia comienza con la activación de los sistemas de respuesta al estrés, pero de una manera paradójicamente positiva. A través de técnicas respiratorias específicas y enfoque atencional, el protocolo induce temporalmente una activación simpática moderada mientras simultáneamente mantiene coherencia cardíaca parasimpática. Una combinación que Dispenza describe como el punto óptimo neurológico para la transformación. Este estado específico, escribe, desencadena la liberación de norepinefrina y epinefrina en cantidades precisas, activando el locus coeruleus para aumentar la alerta mental, mientras la coherencia cardíaca simultánea garantiza que esta activación no caiga en un estado de estrés contraproducente. Esto crea un cerebro extremadamente alerta, pero simultáneamente relajado, el estado ideal para la reformación de circuitos neuronales. A medida que el protocolo progresa, el manuscrito describe cómo esta fase inicial da paso a una segunda oleada bioquímica, caracterizada por la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina. Esta combinación específica de neuroquímicos crea lo que Dispenza llama el cóctel de creación, un estado neurológico que maximiza la neuroplasticidad mientras genera simultáneamente el estado emocional elevado, necesario para la transmisión de información coherente al campo. Particularmente significativa es la discusión detallada de cómo el protocolo activa la vía BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, descrita como el fertilizante milagroso para nuevas conexiones neuronales. El manuscrito detalla técnicas específicas que han mostrado aumentar los niveles de BDNF en hasta un 320% por encima de la línea base, creando condiciones óptimas para la reorganización rápida de redes neuronales. Lo más notable en esta sección es la descripción de Dispenza del fenómeno de resonancia consolidativa, un proceso por el cual nuevos circuitos neuronales formados durante el estado de coherencia comienzan a entrar en resonancia con las frecuencias específicas del potencial futuro que se está manifestando. Según el manuscrito, esta resonancia crea un puente cuántico entre el estado neurológico presente y el evento futuro, esencialmente atrayendo ese potencial a la expresión material a través de principios de resonancia cuántica. Cuando un cerebro en estado de coherencia sostiene el patrón de onda de una posibilidad futura con intensidad emocional suficiente, escribe Dispenza, parece iniciar un proceso de entrelazamiento no local. El cerebro no está enviando una señal en el sentido convencional, más bien está entrando en resonancia con información que ya existe en el campo de potencialidad. Esta resonancia colapsa la función de onda, trayendo esa posibilidad específica a la manifestación física a través de mecanismos de entrelazamiento cuántico. Es importante notar que cuando este manuscrito fue escrito, 2006-2008, conceptos como la biología cuántica y el entrelazamiento cuántico en sistemas biológicos eran considerados altamente especulativos en la corriente principal científica. Sin embargo, en años recientes, la investigación en el campo emergente de la biología cuántica ha comenzado a proporcionar evidencia experimental para exactamente tales fenómenos, con estudios que demuestran efectos cuánticos coherentes en procesos biológicos que van desde la fotosíntesis hasta la navegación migratoria de aves. El obstáculo primario, la autosaboteadora mente analítica. Una sección sobresaliente del manuscrito aborda directamente lo que Dispenza identifica como el obstáculo primario para la manifestación efectiva, la función analítica del cerebro izquierdo, que continuamente interrumpe y sabotea el proceso de coherencia generativa. Dispenza describe este aspecto de la función mental como la mente analítica vigilante.
el modo evaluador y crítico del procesamiento cerebral que está continuamente comentando, juzgando y analizando nuestras experiencias. Según el manuscrito, esta función mental, aunque valiosa en su contexto apropiado, es fundamentalmente incompatible con los estados de coherencia necesarios para la manifestación efectiva. La mente analítica opera primariamente en frecuencias beta, escribe Dispenza. Está constantemente comparando el presente con el pasado conocido, buscando discrepancias, evaluando riesgo y manteniendo la continuidad de la identidad ego-basada. Este es exactamente el estado mental que previene el colapso de líneas temporales neuronales y la generación de coherencia electromagnética necesaria para influir en el campo. El manuscrito procede a detallar lo que Dispenza llama puntos de intervención neurológicos, momentos específicos y técnicas para eludir o temporalmente desactivar la mente analítica. Notablemente, estas técnicas son significativamente más avanzadas y detalladas que los métodos relativamente simples de dejando ir el análisis que se presentan en sus obras publicadas. Una intervención particularmente fascinante que describe es la técnica de saturación sensorial cruzada, un método donde múltiples entradas sensoriales, visual, auditiva, propioceptiva, se involucran simultáneamente con tanta riqueza e intensidad que literalmente sobrepasan la capacidad del cerebro izquierdo para procesar y categorizar, permitiendo así acceso directo a estados cerebrales más receptivos y holísticos. El manuscrito también detalla un fenómeno que Dispenza llama el momento de rendición, un umbral neurológico específico donde la mente analítica esencialmente se da por vencida, en su intento de mantener control y coherencia basada en el pasado. Este umbral, según sus escritos, es frecuentemente acompañado por sensaciones físicas distintivas. Una liberación de presión en el centro de la cabeza, frecuentemente acompañada por un suspiro involuntario profundo y, en muchos casos, una súbita ola de emoción o energía sentida moviéndose hacia arriba desde la base de la columna. Dispenza argumenta que este momento específico de rendición de la mente analítica representa una transición crucial del procesamiento cerebral del hemisferio izquierdo dominante al procesamiento cerebral derecho, cerebro integral, y que identificar y expandir este momento es clave para el éxito del protocolo completo. Lo que hace que esta sección sea particularmente valiosa son las técnicas meticulosamente detalladas que proporciona para reconocer y navegar el territorio de la mente analítica. A diferencia de muchos enfoques espirituales que simplemente aconsejan dejar ir o rendirse, Dispenza proporciona intervenciones neurológicamente fundamentadas, específicas, diseñadas para facilitar este cambio con precisión reproducible. La vanguardia de la investigación actual. Una de las secciones más intrigantes del manuscrito aborda lo que en ese momento, 2006-2008, representaba la vanguardia absoluta de la investigación en este campo. Titulada Horizontes Emergentes, esta sección exploró desarrollos entonces especulativos que, notablemente, han comenzado a encontrar validación científica en los años transcurridos desde que se escribió el manuscrito. Entre estas áreas de investigación emergente, varias se destacan como particularmente prescientes. Comunicación cardíaca no local. El manuscrito detalla experimentos preliminares que sugerían que el campo electromagnético del corazón podía transmitir información de manera no local, influenciando sistemas biológicos a distancia. Dispenza describió hallazgos iniciales indicando que individuos que habían desarrollado altos niveles de coherencia cardíaca parecían capaces de afectar directamente los ritmos cardíacos y cerebrales de otros, incluso cuando estaban físicamente separados y aislados de todas las formas convencionales de comunicación. Esta propuesta parecía radical en 2006,
Pero investigaciones subsiguientes por el Instituto HeartMath y otros laboratorios han proporcionado evidencia experimental convincente para exactamente este tipo de comunicación cardíaca no local, con estudios mostrando correlaciones estadísticamente significativas entre los patrones de variabilidad de la frecuencia cardíaca de individuos conectados emocionalmente, pero físicamente separados. Microtúbulos cuánticos. Quizás la predicción más específica en el manuscrito involucra el papel de estructuras celulares llamadas microtúbulos en la generación y transmisión de información coherente. Dispenza propuso que estos filamentos proteicos dentro de las neuronas funcionan como cables de fibra cuántica, capaces de conducir y preservar la coherencia cuántica a temperatura corporal, algo que la mayoría de los físicos en ese tiempo consideraban imposible. Sorprendentemente, en 2014, investigadores de la Universidad de Bangor y otros institutos publicaron evidencia experimental mostrando exactamente este tipo de conducción cuántica coherente en microtúbulos, validando la especulación inicial de Dispenza. Más recientemente, estudios adicionales han fortalecido esta conexión, sugiriendo que los microtúbulos pueden de hecho jugar un papel crucial en la generación y mantenimiento de estados cuánticos coherentes dentro del cerebro. Memoria de agua. El manuscrito dedica una sección completa a la controvertida noción de que el agua puede almacenar y transmitir información coherente. Dispenza proponía que el agua altamente estructurada, particularmente dentro y alrededor de las células, podía funcionar como un medio cristalino capaz de almacenar patrones de información de manera similar a cómo un cristal puede almacenar un holograma. Esta idea fue ampliamente ridiculizada en los círculos científicos convencionales cuando el manuscrito fue escrito. Sin embargo, investigación subsiguiente, particularmente el trabajo del Dr. Gerald Pollack en la Universidad de Washington sobre agua de exclusión, ha proporcionado mecanismos plausibles para exactamente este tipo de almacenamiento y transmisión de información estructurada en agua. Los hallazgos de Pollack sobre la cuarta fase del agua, con sus propiedades cristalinas ordenadas, ofrecen validación parcial de lo que inicialmente parecían las especulaciones más extravagantes de Dispenza. Epigenética intencional. El manuscrito propuso que los estados de coherencia generados a través del protocolo podrían directamente influenciar la expresión genética a través de mecanismos epigenéticos. En un momento, cuando la epigenética misma era un campo emergente, Dispenza fue más allá, sugiriendo que la información coherente, generada a través de intención consciente, podía directamente afectar qué genes se activan o desactivan. Notablemente, estudios subsiguientes sobre los efectos epigenéticos de la meditación, incluyendo investigación en los institutos Chopra y Maharishi, han mostrado precisamente estos tipos de cambios en la metilación del ADN y las marcas de histonas en respuesta a estados meditativos. Más intrigante aún, algunos estudios preliminares han comenzado a sugerir que la intención consciente puede de hecho influenciar procesos epigenéticos en líneas celulares aisladas, sugiriendo exactamente el tipo de epigenética intencional que Dispenza había propuesto teóricamente. Lo que hace que esta sección del manuscrito sea particularmente notable es que representa un caso donde el trabajo especulativo de Dispenza precedió a, y en algunos casos, anticipó con precisión, descubrimientos científicos que solo serían validados experimentalmente años después. La fórmula específica. Un protocolo de 7 semanas. La sección más prácticamente aplicable del manuscrito presenta lo que Dispenza llama el protocolo de coherencia generativa de 7 semanas, un programa estructurado paso a paso para implementar los principios teóricos del código neurobiológico de manifestación. Este protocolo es notablemente más detallado
y técnicamente específico que cualquiera de los programas presentados en sus obras publicadas posteriormente. En lugar de directivas relativamente generales para meditar y visualizar regularmente, el manuscrito presenta un programa finamente calibrado con parámetros precisos para cada componente. Semana 1. Recalibración del sistema nervioso autónomo. La primera semana se enfoca exclusivamente en establecer una nueva línea base de funcionamiento fisiológico a través de la práctica de coherencia cardíaca. El protocolo especifica sesiones diarias de 40 minutos utilizando el patrón respiratorio 1.4.2 discutido previamente, combinado con atención enfocada en el área del corazón. Dispensa enfatiza la importancia de la consistencia absoluta durante esta fase inicial. Estos primeros 7 días representan una reprogramación crítica del sistema nervioso autónomo. Incluso un solo día perdido puede reiniciar significativamente el proceso. La coherencia debe alcanzarse cada día consecutivo para crear la nueva línea base fisiológica necesaria para las fases subsiguientes. El manuscrito incluye marcadores precisos de progreso para esta fase, incluyendo cambios medibles en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, disminución en las tasas respiratorias basales y cambios notables en los patrones de sueño que típicamente comienzan a emerger al final de la primera semana. Semana 2. Entrenamiento de ondas cerebrales gamma-teta. La segunda semana incorpora las técnicas específicas para inducir el estado gamma-teta descrito previamente. El protocolo detalla una progresión sistemática de ejercicios de meditación diseñados para llevar al cerebro a este estado único, comenzando con sesiones de 30 minutos y gradualmente extendiendo a 90 minutos al final de la semana. Una característica notable de esta fase es lo que Dispenza llama bucles de retroalimentación perceptual. Señales físicas específicas que indican la transición exitosa a diferentes estados de ondas cerebrales. Estas incluyen sensaciones como presión ligera en el centro de la frente, sensación de expansión en la coronilla y oleadas de hormigueo que comienzan en la base de la columna y ascienden, que sirven como marcadores experienciales del proceso de transformación neurológica. Semana 3. Generación y amplificación de estado emocional. La tercera semana se enfoca exclusivamente en el desarrollo sistemático de la capacidad para generar estados emocionales elevados a voluntad, independientes de circunstancias externas. El protocolo detalla ejercicios específicos que progresan desde recordar experiencias pasadas emocionalmente poderosas hasta generar estados emocionales sin referencia a memorias específicas. Particularmente fascinante es lo que Dispenza llama amplificación somática. Técnicas específicas para intensificar sistemáticamente la experiencia física de emociones elevadas hasta que alcanzan lo que él describe como masa crítica energética. Estas técnicas involucran localizaciones corporales específicas, patrones de tensión muscular y movimientos sutiles de energía que supuestamente amplifican la firma electromagnética de la emoción hasta que se vuelve fuerte suficiente para transmitir información coherente al campo. Semana 4. Desarrollo de reminiscencia anticipatoria. La cuarta semana introduce técnicas para el colapso de líneas temporales neuronales mencionado anteriormente. El protocolo detalla métodos específicos para desarrollar lo que Dispenza llama reminiscencia anticipatoria, la capacidad para experimentar un potencial futuro con la misma viveza y realidad neurológica que un recuerdo. El manuscrito proporciona una progresión sistemática de ejercicios, comenzando con visualizaciones relativamente simples de eventos futuros y avanzando hacia prácticas inmersivas multisensoriales, donde el practicante entrena al cerebro para experimentar completamente el estado futuro deseado en todas las modalidades sensoriales.
Particularmente notable es lo que Dispenza describe como la técnica de memoria episódica del futuro, un proceso donde el practicante construye memorias detalladas y vividas de eventos que aún no han ocurrido, incluyendo emociones específicas, sensaciones físicas y detalles del entorno. Según el manuscrito, cuando se realiza en el estado gamma-teta, este proceso activa los mismos circuitos neuronales involucrados en la consolidación de memoria episódica genuina, efectivamente preimprimiendo el evento futuro en los sistemas de memoria del cerebro. Semana 5. Integración y sintonización con el campo. La quinta semana combina los elementos previos en un proceso integrado, con énfasis en lo que Dispenza llama sintonización resonante con el campo de información universal. El protocolo detalla sesiones meditativas extendidas donde los practicantes entran en el estado gamma-teta, generan estados emocionales coherentes y luego sintonizan con el campo específico de información relacionado con su intención. Esta fase introduce técnicas para lo que Dispenza llama conversación con el campo, un proceso de interacción bidireccional donde el practicante no solo transmite información al campo a través de intención coherente, sino que también aprende a recibir información del campo en la forma de intuiciones, insights e impresiones guía. Semana 6. Manifestación activa. La sexta semana marca una transición de la práctica sentada formal a lo que Dispenza llama coherencia ambulatoria, manteniendo el estado de alineación interna mientras se involucra con el mundo externo. El protocolo detalla técnicas específicas para mantener la coherencia cardíaca, estados emocionales elevados y reminiscencia anticipatoria, mientras se realizan actividades diarias normales. Esta fase enfatiza la importancia de lo que Dispenza llama atención desapegada, un estado de alerta relajada donde el practicante permanece atento a oportunidades, conexiones y sincronicidades relacionadas con su intención, sin apego a cómo o cuándo la manifestación ocurrirá. Semana 7. Navegación sincronística y consolidación. La fase final del protocolo se enfoca en lo que Dispenza llama navegación sincronística, el arte de reconocer, interpretar y responder apropiadamente a los eventos y oportunidades que emergen como resultado del trabajo de manifestación. El manuscrito proporciona un marco detallado para distinguir entre sincronicidades genuinas y coincidencias aleatorias, con criterios específicos para discernir cuándo y cómo actuar en respuesta a eventos potencialmente significativos. Esta fase también incluye prácticas para consolidación energética, técnicas para reforzar y estabilizar los resultados manifestados para prevenir lo que Dispenza llama desprendimiento cuántico, donde manifestaciones iniciales a veces parecen disolverse o revertirse cuando la coherencia generativa no se mantiene suficientemente. En conjunto, este protocolo de 7 semanas representa un sistema notablemente completo y técnicamente sofisticado para manifestación consciente, mucho más detallado y específico que las versiones simplificadas presentadas en sus obras publicadas. Cada fase incluye no solo instrucciones precisas, sino también criterios específicos para evaluar el progreso, obstáculos potenciales a anticipar y técnicas correctivas para situaciones donde aspectos particulares del proceso resultan desafiantes. La ética de la manifestación poderosa. Una sección particularmente notable del manuscrito aborda directamente las consideraciones éticas involucradas en el desarrollo y aplicación de estas capacidades avanzadas de manifestación. A diferencia de mucha literatura de la nueva era que trata la manifestación primariamente como una herramienta para satisfacción personal de deseos, Dispenza dedica una extensa discusión a lo que él llama la ética del uso consciente del campo. Según el manuscrito,
El protocolo de coherencia generativa no es simplemente una técnica para manipular la realidad según caprichos personales, sino una metodología para alinearse con y expresar potenciales que sirven al bien mayor. Dispensa argumenta que los estados de coherencia genuina que subyacen a la manifestación efectiva son intrínsecamente compatibles solo con intenciones que están en armonía con la evolución más amplia de conciencia. El campo responde no a lo que decimos querer, escribe, sino a quienes somos realmente en esencia. En estados de coherencia genuina, la distinción entre deseo personal y expresión universal comienza a disolverse. Encontramos que solo podemos manifestar efectivamente lo que está en alineación con nuestro ser más auténtico, y ese ser auténtico está siempre en armonía con el bien mayor del todo. El manuscrito procede a delinear lo que Dispensa llama las 5 leyes éticas de manifestación coherente. 1. La ley de identidad auténtica. Esta ley sostiene que solo podemos manifestar efectivamente desde un estado de alineación con nuestro ser más verdadero. Dispensa argumenta que muchos intentos de manifestación fallan precisamente porque provienen de un sentido falso o limitado del yo. Cuando intentamos manipular el campo desde un estado de miedo, separación o ego limitado, escribe, inevitablemente encontramos resistencia o resultados distorsionados. La manifestación poderosa emerge solo cuando nos alineamos con y manifestamos desde nuestra identidad más auténtica y expansiva. 2. La ley de interconexión holística. Esta ley reconoce que toda manifestación ocurre dentro de un campo interconectado, donde cada cambio afecta al todo. Dispensa argumenta que cualquier intención que busque beneficio a expensas de otros o del todo mayor es inherentemente incoherente y por lo tanto limitada en su efectividad. La coherencia verdadera, escribe, solo puede sostenerse cuando nuestra intención reconoce y honra la interconexión fundamental de toda vida. 3. La ley de causa correcta. Esta ley aborda la importancia crítica de la motivación subyacente a cualquier acto de manifestación. Dispensa distingue entre intenciones emergentes del miedo, carencia o separación y aquellas emergentes de amor, creatividad y expresión evolutiva. Según el manuscrito, solo estas últimas pueden generar el nivel de coherencia necesario para manifestación sostenida y positiva. 4. La ley de rendición creativa. Esta ley aborda la paradoja central de la manifestación, la necesidad de mantener intención clara mientras simultáneamente se rinde a la sabiduría superior del campo respecto a cómo y cuándo esa intención se manifestará. Dispensa describe esto como sostener la vibración del resultado final mientras permaneces completamente abierto al proceso mediante el cual emerge. Según el manuscrito, el apego rígido a resultados específicos o cronogramas actualmente crea interferencia energética que impide la manifestación óptima. 5. La ley de responsabilidad evolutiva. La ley final enmarca la manifestación no como una herramienta para conveniencia personal, sino como una expresión de responsabilidad evolutiva. Dispensa argumenta que al desarrollar estas capacidades, incurrimos en una responsabilidad concomitante para utilizarlas en servicio a la evolución más amplia de conciencia. Con mayor poder viene mayor responsabilidad, escribe. A medida que desarrollamos estas capacidades avanzadas de co-creación, simultáneamente asumimos la responsabilidad de utilizarlas en formas que contribuyan a la elevación y evolución de toda vida. Lo que hace que esta discusión ética sea particularmente notable es cómo fundamentalmente reenmarca el propósito y contexto de la manifestación. Lejos de ser simplemente una herramienta para adquisición material o cumplimiento de deseos,
Dispensa presenta la manifestación coherente como una expresión natural de evolución consciente y alineación con potenciales emergentes que sirven a la evolución colectiva. La visión más amplia. Implicaciones para la evolución humana. La sección conclusiva del manuscrito coloca el protocolo de coherencia generativa dentro de un contexto evolutivo más amplio, explorando sus implicaciones para el desarrollo futuro de conciencia humana y civilización. Según Dispensa, las capacidades detalladas en el manuscrito no representan poderes sobrenaturales o dones especiales, sino más bien potenciales latentes inherentes a la neurobiología humana que están volviéndose accesibles a través de prácticas específicas. Él enmarca estas habilidades emergentes como parte de un proceso evolutivo natural, donde la humanidad está desarrollando una relación más consciente y creativa con el campo de información que subyace a la realidad física. Estamos presenciando, escribe, los primeros indicios de lo que podría llamarse Homo creatus, un estado emergente del desarrollo humano caracterizado por la capacidad para interactuar consciente y creativamente con los campos informacionales fundamentales que dan lugar a la realidad material. Esta no es una evolución principalmente de nuestra estructura biológica, sino de nuestra relación funcional con la conciencia misma. El manuscrito explora varias implicaciones profundas de esta evolución emergente, incluyendo sanación transformacional. Dispensa argumenta que a medida que estas capacidades se vuelven más ampliamente desarrolladas y comprendidas, ofrecen el potencial para revolucionar nuestro enfoque de la sanación. En lugar de basarse primariamente en intervención física externa, la medicina podría evolucionar hacia metodologías que aprovechan directamente la capacidad del sistema mente-cuerpo para reconfigurar su propia expresión a nivel informacional. Señala evidencia preliminar de su investigación, sugiriendo que individuos con entrenamiento en coherencia generativa pueden influenciar directamente procesos como expresión genética, respuesta inmune y regeneración celular que anteriormente se consideraban en gran parte fuera del alcance del control consciente. Ética evolutiva. El manuscrito explora la emergencia de lo que Dispensa llama ética evolutiva, una base para toma de decisiones morales basada no en reglas fijas o dogmas, sino en alineación con campos de información evolutiva. Él propone que individuos que logran estados sostenidos de coherencia desarrollan naturalmente una brújula interna que los guía hacia acciones y expresiones que sirven a la evolución más amplia de conciencia. En estados de coherencia verdadera, escribe, la distinción entre interés propio e interés colectivo comienza a disolverse, revelando un marco ético que trasciende tanto el relativismo como el absolutismo moral. Comunidad resonante. Quizás la visión más provocativa explorada en el manuscrito es lo que Dispensa llama comunidad resonante. Grupos de individuos que han desarrollado capacidades avanzadas de coherencia y comenzado a interactuar intencionalmente a nivel de campo informacional. Él describe investigación preliminar, sugiriendo que cuando múltiples individuos logran coherencia simultánea, pueden crear un campo morfogenético amplificado que facilita estados transformadores en otros, incluso aquellos sin entrenamiento previo. Dispensa especula que a medida que estas comunidades emergentes desarrollen mayor coherencia colectiva, podrían comenzar a funcionar como nodos de estabilización durante periodos de transición social turbulenta, transmitiendo campos de información coherente que apoyan evolución consciente y transformación pacífica en lugar de caos y colapso. Conciencia planetaria. La visión más expansiva explorada en el manuscrito se relaciona con el potencial para lo que Dispensa llama influencia de campo planetario. La posibilidad de que un número crítico de individuos en estados avanzados de coherencia puedan colectivamente influenciar campos de información a escala global.
haciendo referencia a investigación preliminar sobre efectos de meditación colectiva. Dispensa sugiere que las capacidades de manifestación coherente, cuando son desarrolladas y aplicadas colectivamente, podrían potencialmente influenciar tendencias globales hacia mayor cooperación, creatividad y resolución pacífica de conflicto. Lo notable sobre esta sección conclusiva es que, aunque explora posibilidades expansivas para el desarrollo humano, permanece firmemente arraigada en mecanismos verificables. Dispensa repetidamente enfatiza que estas capacidades emergentes representan no misticismo vago, sino expresiones naturales de nuestro potencial neurobiológico, accesibles a través de práctica consistente y verificables, a través de experiencia directa. Como escribe en el párrafo final del manuscrito, el protocolo de coherencia generativa no es una filosofía para creer, ni un sistema para adoptar por fe. Es un conjunto de hipótesis para probar a través de tu propia experiencia rigurosa. No me creas porque suena razonable o convincente. Toma este protocolo como un experimento científico personal. Pruébalo meticulosamente. Observa los resultados y llega a tus propias conclusiones basadas en evidencia directa de tu propia vida. La práctica personal. ¿Cómo comenzar? Para aquellos inspirados a explorar estos principios por sí mismos, el manuscrito incluye un apéndice detallado titulado Puntos de entrada. Recomendaciones prácticas para aquellos nuevos en estas prácticas que desean comenzar el viaje hacia la coherencia generativa. Dispensa enfatiza que aunque el protocolo completo de 7 semanas representa el enfoque óptimo para desarrollar estas capacidades, existen puntos de entrada simplificados que pueden proporcionar experiencia inicial y construir una fundación para práctica más avanzada. Estas recomendaciones incluyen, para principiantes absolutos, una práctica diaria de 20 minutos enfocada exclusivamente en coherencia cardíaca, a través de la técnica respiratoria 1.42, descrita anteriormente, combinada con atención enfocada en el área del corazón. Dispensa sugiere mantener esta práctica simple hasta que se vuelva cómoda y natural, típicamente 2-3 semanas para la mayoría de las personas. Para meditadores intermedios, una práctica de 30-40 minutos que combina 15 minutos de coherencia cardíaca con una introducción a lo que Dispensa llama elevación emocional cebada por recuerdo. Una técnica para acceder a y amplificar estados emocionales elevados, recordando vívidamente momentos pasados de profunda alegría, gratitud, inspiración o asombro. Para practicantes avanzados, una práctica de 60 minutos que incorpora coherencia cardíaca, elevación emocional y una introducción a las técnicas de reminiscencia anticipatoria descritas anteriormente, donde el practicante comienza a desarrollar la capacidad para experimentar potenciales futuros con el mismo nivel de vivacidad neurológica que recuerdos del pasado. Para cada nivel, Dispensa proporciona indicadores específicos de progreso, obstáculos comunes a anticipar y técnicas correctivas para desafíos típicos. Notablemente, enfatiza repetidamente la importancia de consistencia sobre duración. 15 minutos diarios, escribe, producirán resultados mucho más poderosos que sesiones de 2 horas 2 veces por semana. Es la exposición repetida, consistente, lo que recalibra el sistema nervioso y establece nuevas líneas base neurológicas. Un aspecto particularmente valioso de esta sección es lo que Dispensa llama la regla del 10%. Un principio que establece que cada persona debería comenzar con un nivel de práctica que pueda mantener consistentemente, luego incrementar gradualmente la duración e intensidad en aproximadamente 10% por semana. La mayoría de las personas, escribe, fracasan en desarrollar estas capacidades no porque las técnicas sean inefectivas, sino porque intentan hacer demasiado, muy pronto, y luego abandonan cuando encuentran que es insostenible. Comienza donde estás.
construye gradualmente. La consistencia triunfa sobre la intensidad cada vez. El manuscrito también proporciona recomendaciones prácticas respecto a condiciones óptimas para estas prácticas, incluyendo consideraciones sobre el momento del día, favoreciendo temprano en la mañana antes de que la mente analítica esté completamente activada. Postura física, detallando alineaciones específicas de columna que maximizan flujo de energía. Y entorno, enfatizando la importancia de un espacio consistente, libre de interrupciones. Para aquellos que desean profundizar en estas prácticas, el manuscrito incluye un extenso registro de coherencia, un sistema detallado para documentar experiencias, resultados y patrones emergentes a lo largo del tiempo. Este registro funciona no solo como herramienta de documentación, sino también como amplificador del proceso mismo, permitiendo al practicante identificar patrones y refinar continuamente su enfoque basado en resultados empíricos. Dispensa enfatiza repetidamente que estas prácticas, aunque fundamentadas en principios científicos sofisticados, son fundamentalmente accesibles a cualquiera dispuesto a dedicar tiempo y atención consistentes. Esta no es información para admirar desde lejos, escribe. Es un protocolo para ser vivido, encarnado y verificado a través de tu propia experiencia directa. Las capacidades que describe este manuscrito no son para unos pocos especiales o dotados. Son nuestro patrimonio evolutivo común, potenciales latentes esperando ser activados a través de práctica consciente y sostenida. Conclusión. El umbral de una nueva posibilidad. Al explorar el contenido de este notable manuscrito, emerge una imagen de un trabajo que representa no simplemente otro libro sobre ley de atracción o técnicas de visualización, sino un puente potencialmente revolucionario entre ciencia rigurosa y transformación personal profunda. Los principios y protocolos detallados en estas páginas sugieren una comprensión de manifestación y co-creación consciente que es simultáneamente más científicamente fundamentada y más espiritualmente expansiva que gran parte del discurso contemporáneo en este campo. Opera no a través de pensamiento mágico o pseudociencia, sino a través de una comprensión sofisticada de cómo la conciencia y la materia interactúan a través de mecanismos neurobiológicos específicos y procesos de información cuántica. Quizás lo más significativo es que este trabajo parece representar una rareza preciosa, un protocolo de transformación que es simultáneamente profundamente poderoso y completamente verificable, no a través de creencia o aceptación de autoridad, sino a través de la experiencia directa de cualquiera dispuesto a probarlo consistentemente. En un paisaje lleno de afirmaciones infundadas y promesas no cumplidas, el protocolo de coherencia generativa de Dispensa se destaca como una metodología que no pide fe ciega, sino que invita a investigación rigurosa y validación personal. Como él mismo escribe en las palabras finales del manuscrito, no ofrezco estas ideas como proclamaciones dogmáticas o verdades finales. Las presento como hipótesis para ser probadas en el laboratorio de tu propia conciencia. Implementa el protocolo, observa los resultados, saca tus propias conclusiones y luego comparte lo que descubres, porque este trabajo no me pertenece a mí o a cualquier individuo. Pertenece a la evolución de conciencia misma, que ahora se está desdoblando a través de millones de exploradores valientes como tú. Para aquellos que se sienten llamados a explorar este territorio por sí mismos, el manuscrito ofrece no solo un mapa intrigante, sino un conjunto detallado de herramientas prácticas para el viaje. Si sus afirmaciones son incluso parcialmente válidas, representa una frontera extraordinaria de posibilidad humana esperando ser explorada por aquellos suficientemente valientes y dedicados para hacerlo.
Y así llegamos al final de nuestra exploración del manuscrito perdido del Dr. Joe Dispenza. Como has visto, este documento representa mucho más que simplemente otro enfoque a la manifestación o ley de atracción. Es un puente meticulosamente construido entre ciencia de vanguardia y transformación personal, entre neurobiología avanzada y el arte antiguo de co-crear conscientemente con el campo universal de posibilidad. Si esta exploración ha resonado con algo en ti, te invito a considerar cómo podrías integrar algunos de estos principios y prácticas en tu propia vida. Quizás comenzando con la simple pero poderosa práctica de coherencia cardíaca, o explorando más profundamente los otros elementos del protocolo que hemos discutido. Para recursos adicionales que pueden apoyar tu exploración, puedes encontrar enlaces a investigación relevante, herramientas prácticas y comunidades de práctica en la descripción debajo de este video. También estaré compartiendo más aspectos detallados de este protocolo en futuros videos, incluyendo guías paso a paso para cada componente del proceso de 7 semanas. Si has encontrado valor en esta información, considera compartirla con otros que podrían beneficiarse de ella. Y si ya has comenzado a explorar estos principios en tu propia vida, me encantaría escuchar sobre tus experiencias en los comentarios. Recuerda, el verdadero valor de esta información no reside en comprenderla intelectualmente, sino en vivirla experiencialmente. Como Dispenza escribe, el conocimiento es poder solo cuando es aplicado. Así que toma lo que resuena contigo de esta exploración y ponlo en práctica. Pruébalo tú mismo, observa los resultados y descubre qué posibilidades podrían estar esperando en los horizontes inexplorados de tu propio potencial. Hasta nuestro próximo encuentro, te deseo claridad, coherencia y manifestaciones maravillosas en tu camino.